Buenos días. Ahí creo que está bien. Gracias. Muy bien. Pensaba qué privilegiados somos, aún en la situación en que recién nos damos cuenta que hay muchos con esta situación de la pandemia aislados, y nosotros tenemos esta posibilidad de estar aquí, ¿no? Así que podemos dar doblemente gracias a Dios, ¿no? Debo confesar que estaba extrañando el culto. Hace este mes de diciembre se nos escaparon 3 fines de semana. Con Silvi justo aprovechamos un viaje que me salió a Necochea y aprovechamos y nos fuimos a disfrutar ahí un fin de semana. Y luego tenía un compromiso. En realidad quiero pedirles que estén orando por una iglesia aquí cerca, la iglesia de Bransen. Hace algunos años atrás comenzamos con Silvina a asistir de a poco para colaborar un poquito con una iglesia allí. Y poco a poco nos hicimos amigos de las familias allí en Bransen, en esa iglesia. Y cuando el muchacho que está a cargo, el hermano que está a cargo, se toma un tiempo de licencia o de vacaciones, siempre me pide que lo esté acompañando. Así que por eso estuvimos un fin de semana, creí que era uno y después me di cuenta que eran 2, así que tuve que pedir disculpas a Gustavo y todo. Porque bueno, pero fue muy bueno. Le comparto más que todo esto, no por el hecho de haber asistido allí, sino pedirle que estén orando por esa iglesia. Están viviendo un momento de transición una vez más, así que, pero creemos que Dios quiere que las puertas de esa iglesia sigan abiertas, y estuvimos ahí compartiendo con los hermanos y están muy firmes. Hay 3 familias allí. Dios las va a utilizar para seguir con la obra allí. Así que bueno, es un pedido de oración solamente que quería dejar. Por eso, nosotros no está en nuestro programa, ¿no? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer de aquí para adelante, pero bueno, Dios a veces nos da esa posibilidad de visitar alguna iglesia. Hace un tiempito atrás también estuve en la iglesia de Marcos Paz, y es otra iglesia también que va a estar orando no solo por nosotros aquí, sino también por la obra allí en Navarro. Ya queda cerca Marcos Paz, estoy tratando de visitar algunas iglesias alrededor de Navarro para compartirles lo que estamos haciendo, y me di cuenta de que ellos son muy animados con esto y muy desafiados también, y se comprometen a orar. Entonces eso es muy bueno para nosotros como iglesia, para la parte que me corresponde. Con la obra allí en Navarro necesitamos de que la iglesia estén orando por nosotros, y ellos, la verdad que compartiendo uno ve que ellos se enriquecen mucho, que son también muy animados. Eso lo vi en la iglesia de Marcos Paz. Así que bueno, solamente eso. Quiero pedirle que me acompañen, si son tan amables, al libro de Miqueas, por favor. Así quiero compartirle algunos versículos. Miren, buscar el celular para no pasarme con el tiempo, como uno sucede, lo más rápido posible. Y como sabemos, hemos terminado, hemos dejado un año atrás, hemos arrancado otro por la gracia de Dios, quien tenemos que ser agradecidos porque estamos en el camino del Señor, tratando de serle fiel a Él, de buscarle, de considerarle en todos nuestros caminos, de buscar su voluntad. Y arrancando un año nuevo, por supuesto que uno arranca con nuevas expectativas, esperanzas, desafíos, con nuevos ánimos. Siempre cuando uno deja un año atrás, uno considera muchas cosas, ¿no? Cómo le fue en ese año, si los planes y proyectos los pudimos cumplir. Y arranca este año, bueno, con nuevos desafíos, ¿no? Y buscando al Señor para que arroje luz en el camino. Así que me preguntaba en estos días, por supuesto, considerando este nuevo año, qué es lo que Dios quiere. Si va a haber un desafío nuevo, cómo Dios nos va a guiar, ¿no? Entonces me preguntaba qué es lo que Dios también pide, qué es lo que Dios demanda. Porque Dios demanda de nosotros cosas
Cuando le buscamos, le consideramos, Dios comienza a obrar en nuestra vida. Recién leíamos canciones, ¿no? Adorábamos, alabábamos al Señor con esas hermosas letras de ese Dios transformador, regenerador. Así que Dios demanda de nosotros cosas. Y encontré un versículo hace un tiempo atrás, quiero que me acompañen allí, a Miqueas, capítulo 6, Miqueas capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dice así el profeta allí en este libro: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, dice el versículo 8, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Oramos? Gracias, querido Dios, una vez más por este tiempo, Padre Celestial, el tiempo que pasamos compartiendo la cena del Señor, esa institución que tú nos dejaste, para que podamos disfrutar, oh Dios, de la obra de Jesús a nuestro favor. Y gracias también porque en esta hora podemos abrir una vez más este santo y bendito libro, Padre, y pedirte que en ella tú nos hables a cada uno de nosotros, que no sea el hombre, Dios, que está aquí adelante, sino solamente tú, oh Dios, hablando al corazón de cada uno de nosotros. Son tus palabras, aquí está tu mente, aquí está tu voluntad, y aquí está todo lo que necesitamos, Padre. Te rogamos una especial bendición por tus hijos, por la familia en Cristo, por aquellos que no han podido venir y están en situaciones quizás difíciles. Oramos también por ellos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Considerando esta pregunta, ¿no? Allí en el versículo 8 de este capítulo 6, justamente este profeta, llamado un profeta menor. Yo creía hace muchos años que se llamaba profeta menor porque la obra que habían hecho era, no sé, pequeña. Y cuando uno considera las cosas que ellos han hecho, no son profetas menores. Es tremendo lo que cómo Dios los ha utilizado a estos hombres. Dice ese versículo, ¿qué pide, qué demanda Dios de nosotros? ¿Sí? El versículo número 8. Y algunos puntos a considerar en estas preguntas que Miqueas nos hace para llevarnos a la reflexión. ¿Con qué me presentaré ante Dios, a este Dios alto? En segundo lugar, considera otra pregunta que Miqueas hace que nos lleva a la obediencia con respecto a qué demanda el Señor de nosotros. Y por último, finalmente, un punto de aplicación para que podamos considerar en esta mañana juntos. Así que este capítulo 6, allí el profeta va a decir, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Cómo me presentaré ante Él? Hay algo especial en la manera en que Miqueas fue usado por Dios. Decía recién, Miqueas, uno de los profetas menores, ¿no? Así, en la palabra de Dios. Él vivió durante el tiempo en el que el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos. Los que conocen bien la historia del Antiguo Testamento recuerdan que Israel estaba en el reino del norte, su capital era Samaria, y Judá en el reino del sur, y su capital era Jerusalén. Allí en el capítulo 1, Miqueas profetizó en el tiempo en el cual
durante el tiempo en el cual reinaron 3 reyes diferentes. El capítulo 1, versículo 1, dice: palabra de Jehová, que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Y una cosa muy interesante es que el profeta Miqueas habló en un tiempo de una intensa injusticia social, porque allí en esos tiempos había mucha corrupción, había mucha violencia, había mucha crueldad. Allí en el capítulo 7, versículo 1 al 4, nos habla acerca de la situación en la cual estaba viviendo en esos tiempos, en la cual se estaba viviendo en estos tiempos. Dice capítulo 1, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rehusado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Versículo 2 dice: faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano para completar la maldad en sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Había en ese tiempo, decía, un tiempo de una injusticia social muy grande. Y en esos versículos allí nos van a explicar un poquito en qué situación estaba en el contexto de ese tiempo. Decía, la corrupción era muy grande. Los ricos se abusaban de los pobres, ¿sí? Tratándolos con mucha crueldad y con mucha maldad. Y aún había injusticia porque aquellos quienes eran jueces trabajaban de acuerdo a su voluntad, a lo que ellos querían. Pero no solo habla, también este libro nos cuenta que había una corrupción social en el sistema en el cual se vivía, sino que también nos enseña en capítulos que había también dentro de la iglesia corrupción, porque los sacerdotes que trabajaban allí lo hacían por avaricia, buscando algo para ellos, para sus propios intereses. Y la pregunta allí en ese capítulo 6 de Miqueas dice: ¿con qué? ¿Con qué me presentaré? Miqueas trataba de decir que había un mal en el pueblo y que no se podía seguir viviendo así. ¿Y cuál era ese mal que había en este pueblo? Creer que se puede vivir una vida de pecado y que luego, por cumplir unos actos religiosos externos, uno puede creer que todo está resuelto. Miqueas trataba de decirle al pueblo que no eran por actos religiosos, que no se trataba de eso. La vida de religiosidad sin un acto de arrepentimiento realmente no agrada a Dios. Si Jesucristo no reina en nosotros, si el disfrute de Dios no es una pasión dentro de nosotros, nada de lo que hagamos, nada de lo que buscamos hacer va a dar fruto. Y allí el profeta, este profeta menor, que trabajó en ese tiempo sirviendo a Dios fielmente, profetizó en estos tiempos: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré? Realmente debemos entender de que cada uno de nosotros debemos llegar a una adoración plena a Dios. Y este profeta hace estas preguntas: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo?
Va a seguir haciendo otras preguntas más. Pero yo me llamaba mucho la atención estas palabras y me preguntaba si yo realmente conozco al Dios Altísimo. Porque aquí habla de adorar, aquí habla de presentarse ante alguien. Y la única forma de adorar a alguien es conociéndole, es sabiendo de quién estamos hablando. Así que me llamaba mucho la reflexión. ¿En qué punto estaba en mi vida hoy? Si realmente conozco a este Dios tan grande y todopoderoso. Bueno, quienes estamos aquí somos todos hijos de Dios, por su gracia, espero. Pero, ¿realmente le conocemos a este Dios tan grande? ¿Realmente adoramos a este Dios tan grande? ¿Realmente consideramos su poder? Arrancando este año, el desafío que me hacía o que me hago es no solo buscarle, no solo adorarle, sino realmente conocerle. ¿Cómo le puede uno conocer? Viendo sus obras, no solo en las cosas que nos rodean, sino, por supuesto, en primer lugar en mi vida. Considerando todo lo que Él me habla a través de su palabra. Porque uno puede tener, me pasa mucho haciendo un devocional con alguien muy especial en mi vida, y salta siempre esta pregunta: ¿le creemos? ¿Creemos en su palabra y le creemos al Dios de la palabra? ¿O leemos sin detenernos y sin considerar todo lo que Él quiere decirnos a cada uno de nosotros? Ese profeta hace esa pregunta tremenda que nos debe llevar a la consideración de lo que Dios demanda de nosotros. Mi deseo es que Dios en esta mañana, una vez más, despierte un deseo genuino de adoración en nuestro corazón. Y este profeta sigue haciendo muchas preguntas más y va a decir allí, en ese versículo 6, ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Y Él allí va a nombrar una serie de sacrificios que veíamos o que se ven allí en el Antiguo Testamento, más que nada allí en el libro de Levíticos. Aparecen una serie de sacrificios. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí me pasa cada año, cuando intenta uno desafiarse a leer la lectura, tener la lectura anual de la palabra de Dios. Y debo decir que muchas veces empecé y no logré terminarla en un año. Pero las pocas veces que la hice fue de tan grande bendición. Pero cuando uno pasa, ¿no?, por ese valle allí que se llama el libro de Levítico y se empieza a meter ahí un poco en todos esos sacrificios que nos muestran ahí, que nos habla, qué difícil que es pasar por ese tiempo. Porque va nombrando diferentes sacrificios y se hace tan difícil pasar ese libro. Y sin embargo, este profeta nos llama a la reflexión acerca de los sacrificios que se hacían. Allí hay como 7 capítulos en ese libro de Levítico que nos hablan de los sacrificios en ese tiempo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Normalmente, cuando se preparaba un sacrificio y se elegía, en este caso, un becerro, ya ese becerro, con que tuviera 7 días, por supuesto que tenía que ser cumplir algunos requisitos, pero ya después de los 7 días ese becerro estaba listo para el sacrificio. Pero este profeta va a decir aquí con becerros de un año. O sea, no solo va a decir, no solo está listo para después de 7 días, para el sacrificio, todo un año de trabajo y de sacrificio. ¿Me presentaré con eso?
Por supuesto son preguntas retóricas. Allí el versículo 7 dice, ¿se agrada Jehová de millares de carneros? ¿Recuerdan esa historia? Alguien que le pidieron sacrificar nada más y nada menos que a su hijo, ¿no? Y él estaba allí cumpliendo y obedeciendo lo que le habían dicho, lo que Dios a través de un ángel le había dicho. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios manda ese carnero para ocupar ese lugar, ¿no? Y aquí dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros? Allí en ese momento un solo animal era suficiente para ese sacrificio. Pero aquí habla de millares de carneros. ¿Se agradará Jehová de ello? Y sigue diciendo el profeta, ¿o 10.000 arroyos de aceite? El aceite era utilizado también para la adoración en ese tiempo. Y solamente un poquito de aceite puro, de la primera obtención que se hacía, del trabajo, de destilar, de sacar el aceite, era suficiente para el sacrificio, para el altar, para la adoración. El aceite se usaba para muchas cosas en ese tiempo. Pero aquí no solamente dice, no con un poquito, solamente dice 10.000 arroyos de aceite. No solo dice un arroyo de aceite, sino dice 10.000 arroyos de aceite. Ese profeta va hablando acerca de los sacrificios que se puede llegar a hacer si realmente basta con eso. Y el versículo 8 va diciendo, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué demanda Jehová de mí? ¿Demanda todos esos sacrificios? ¿Demanda todo eso? Si lo pudiéramos comparar con nuestras vidas, ¿demanda Dios un acto de religiosidad? ¿Demanda Dios un trabajo y ofrendas en cantidades que a veces creemos que con eso podemos cubrir lo que Dios nos pide que hagamos? No. Dios se centra en otra cosa. De más está todas las obras que podamos hacer o la que pueda llegar a hacer. Dios no está esperando eso de mí. Ni tampoco está esperando eso de cada uno de nosotros. Allí dice ese versículo 8, lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Pero dice allí que Él ya lo ha declarado. Dios, en su palabra, ha declarado todo lo que es bueno para cada uno de nosotros. No tenemos que inventar nada más. No tenemos que tratar de buscarle Dios ya declaró lo que es bueno para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que pide? ¿Qué es lo que demanda de cada uno de nosotros? Mire lo que dice allí. Solamente 3 cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y uno dice, bueno, hubiéramos empezado antes por esto, ¿no? Y pensar que el mundo y algunas religiones creen que es por obras. Esta semana, teniendo una conversación con un cliente, justo no sé cómo se dio, y yo le cuento lo que estaba haciendo. Y entonces él lo primero que dice, wow, qué gran obra.
Claro, ellos lo ven de esa forma. El católico y muchas otras religiones ven que solo agradar a Dios es a través de las obras. Así lo ven ellos. Pero aquí este profeta va a dar el punto clave allí del sentido que le debemos dar a nuestra adoración plena para agradarle a Dios. Allí está el punto. Allí están estos 3 puntos. Un gran estudioso dijo que aquí está resumidos los 10 mandamientos, ¿no? Versículo 8, lo que Dios demanda es una relación con Dios. Es entender que Dios es grande y por tanto Él debe ser obedecido. ¿Qué demanda Dios de cada uno de nosotros? Bueno, allí va a hablar este profeta, va a decir la primera palabra allí, va a hablar de justicia. Justicia. Recuerdan que veníamos hablando de que el profeta se encontró en una situación y en un tiempo de verdadera injusticia social, lleno de corrupción, lleno de mucha crueldad, lleno de mucha maldad. Y usted puede decir, bueno, si lo comparamos a este tiempo, no hay mucha diferencia, ¿no? Llena de mucha corrupción, llena de mucha maldad, lleno de mucha crueldad. No hay mucha diferencia si nos detenemos a pensar todo lo que está pasando hoy. Dios demanda de nosotros practicar de esa justicia. Y esto es actuar delante de Dios y de los hombres de acuerdo a los estándares de Dios, no a los estándares del mundo o de nuestros propios pensamientos. Dios ha revelado en su palabra todo lo que debemos hacer. Vamos a buscar algunos versículos para afirmar un poquito este pensamiento, hablando acerca de la justicia. Zacarías, un poquito más adelante de Miqueas. Zacarías, capítulo 7, versículo 8 al 14. Dice allí la palabra de Dios. Y vino palabra de Jehová a Zacarías, capítulo 7, versículo 8, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Así habló Jehová de los ejércitos. Versículo 10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y pusieron su corazón, versículo 11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Zacarías capítulo 8, un poco más adelante, capítulo 8, versículo 16 al 17, dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová.
Sin duda, ese desafío que nos hace allí este profeta nos llama a la reflexión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pide, qué demanda de nosotros Dios? Hacer justicia. Pero no nuestra justicia, no justicia con nuestras manos, sino la justicia que viene de Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, el Señor Jesucristo va a hablar también acerca de un problema que había allí. Y en ese capítulo 8 de Lucas, versículos 27, 8:27, parece que anoté mal la cita y cambié la Biblia. Bueno, no es esta, ya me voy a recordar dónde está. Pero allí nos habla la palabra de Dios de que el problema de esta generación es la falta de integridad. ¿Por qué digo esto? Porque la gente valora más lo que los otros dicen a lo que Dios dice. La gente del mundo cree que la justicia está en lo que el mundo dice o cómo el mundo lo ve, no como Dios la ve. Y se aferra más a eso. Por eso digo que es una generación con falta de integridad, con falta de integridad. Pero no solamente allí este profeta va a hablar acerca de que lo que Dios demanda es la justicia, es que vivamos en justicia, sino también allí va a decir este profeta diciendo amar misericordia. ¿Qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros? Y allí dice su palabra, en ese versículo 8, y amar misericordia. Noten que antes de la palabra misericordia dice amar, amar. Mire, uno puede amar muchas cosas en la vida. Yo conocí a Jesús como Salvador ya de grande, y antes de conocer a Jesús como Salvador, de que Él llenara mi vida, ese vacío que había en el corazón, de que entendiera ese propósito de la cruz, de ese perdón que había allí, yo amaba las cosas del mundo. Y uno puede amar tantas cosas en el mundo. Uno amaba el deporte, uno en particular, pero me gusta todo el deporte. Amaba las carreras de auto, siempre fui, y no un fanático, me encantaba, metía mano. Era otra clase de amor el que tenía. No era el fanatismo de ver, me gustaba hacer, pero amaba tantas cosas. Uno amar puede amar a muchas cosas. Pero allí el profeta va a decir, amar misericordia. Y allí nos habla del prójimo. Ya esa palabra misericordia se enfoca directamente en amar al prójimo. Es interesante ese texto. Esa palabra encierra muchas cosas en esa palabra prójimo. Encierra compasión,
encierra perdón, encierra consolación. Porque solamente a través de la misericordia es donde podemos encontrar todas estas palabritas: perdón, consolación, compasión. Y este profeta nos anima y nos desafía con la palabra de Dios diciendo: ¿qué demanda de cada uno de nosotros? Amar con misericordia, amar al prójimo. Qué difícil que es muchas veces amar al prójimo. Somos tan vulnerables y tan dispuestos a criticar, y se nos hace difícil con esto. Ponemos una traba, ponemos ahí una loma de burro, ¿no? Qué difícil se nos hace, porque somos tan propensos a no amar con misericordia, a no tener compasión por el prójimo, a no saber perdonar, a no entender que a través de la misericordia está esa palabrita que encierra, que se llama consolación, que Él puede consolar. Miqueas sabía muy bien de lo que estaba hablando. Allí en ese capítulo 7 de Miqueas, versículo 18, dice allí el profeta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el Dios altísimo, eterno, que nosotros debemos conocer. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Ese es el Dios que un día decidió perdonar toda esa multitud de pecados que había en este hombre. Y una de las cosas que más me costó entender, aparte de ese sacrificio tan grande en la cruz, cuando me encontré con esa verdad, era entender de que Él podía perdonarme, de que Él podía limpiarme y llenar de amor todo ese vacío que había en mi vida. Miqueas sabía muy bien de lo que estaba diciendo. Él entendía de que Dios se deleita en perdonar, en que Dios se deleita en consolar, en que Dios se deleita en reconciliar. ¿Cuánto nos cuesta todas esas palabras? ¿Cuánto nos cuesta entender de lo grande que es este Dios y poderoso que es? Dios perdona, Dios olvida. La misericordia tiene poder para sanar, para restaurar. Tiene poder para fortalecer a los abatidos. Termina el último punto diciendo el profeta lo que Dios pide, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. No solo hacer justicia, no solo amar misericordia, sino allí también Él va a decir: y humillarte ante tu Dios. Claro, si logramos entender las palabras anteriores, vamos a entender de que lo que realmente pide de cada uno de nosotros es humildad. Es una humillación que conlleva a una palabra que nos cuesta mucho: la autonegación.
No sé a ustedes, a mí me cuesta mucho entender esta verdad. Entender de que para hacer la voluntad de Dios debo ponerme bajo su soberanía, sobre su voluntad. Y muchas veces esa voluntad no coincide con la mía. Muchas veces y repetidas veces me encuentro no haciendo la voluntad de Dios. Y tengo que rendir este cuerpo, esta carnalidad con la cual uno lucha cada día, ¿no? Y humillarme ante mi Dios. Autonegación. Autonegación. Pero cuando Dios dice, humillate delante de mí, es mucho más profundo todavía. Humillarse significa vivir para obedecerle. Es negarse a uno mismo para hacer la voluntad de Dios, como decíamos. Isaías, que era contemporáneo a este profeta llamado Miqueas, llamado un profeta menor, también Oseas, era contemporáneo a este profeta. Isaías en el capítulo 57, versículo 15, Isaías capítulo 57, versículo 15, va a decir ese profeta, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y en el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir a los humildes, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Muchas veces de las cosas que nos suceden a nosotros es que no hay lugar para Dios. Que estamos tan llenos de nosotros mismos, tan llenos de nuestros propios pensamientos, tan llenos de nuestras iniquidades, que no le dejamos lugar a Dios. Nosotros necesitamos cada día buscar a este Dios para entender dónde Él quiere habitar, dónde Él quiere estar. Isaías capítulo 66, versículo del 1 al 2, últimos versículos. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde es el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Y tiembla ante mi palabra. Es difícil en esta mañana o en estos tiempos entender de que este Dios tan grande está buscando un corazón así. ¿Por qué digo esto? Porque esta generación, que no se entienda mal, no estoy hablando en particular, hablo del mundo. Esta generación es una generación que perdió la reverencia delante de Dios. Es una generación que le dio la espalda, pero que no tiene respeto. No tiene respeto.
tiene más respeto de las cosas del mundo, de lo que el mundo dice, de lo que Dios habla. No le interesa para nada. Esta generación ha perdido esa reverencia. Pero Dios es demasiado glorioso. Y cuando el Dios que habla, glorioso, habla a nuestro corazón, algo debe suceder. Necesitamos cultivar de esa humildad. La humillación destruye esa soberbia que hay en nosotros, esa soberbia natural que hay en nosotros. Y esa humillación fomenta esa comunión que todos necesitamos. La pregunta es no tan solo qué tanto le creemos a Dios, la pregunta es qué tanto yo confío en Dios. ¿Qué tanto yo confío en Dios? Una confianza que me hace ser más humilde, en la cual reconozco cada día que Él es soberano, que Él es el Rey soberano del universo. Termino con la cita de Santiago, capítulo 4, versículos 9 al 8. Dice allí Santiago 4, 9 al 8. Del versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos, dice el versículo 10, delante del Señor, y Él os exaltará. Y Él os exaltará. ¿Qué demanda Dios de nosotros, queridos hermanos? No una serie de religiosidad. No creyendo de que vengamos 2 o 3 veces a este lugar, a este edificio, estamos cumpliendo con lo que Dios nos dice. Lo que Dios demanda en este año de cada uno de nosotros es que le confiemos a Él, que le creamos a Él y que podamos rendir cada día nuestro corazón humildemente, humillarnos ante este Dios soberano, ante este tremendo Dios que tenemos. De ahí en más, que Dios siga la obra. Esa obra que comenzó una vez y Dios la comenzó y la perfeccionará. Esa obra que un día conocimos, que nos hizo nos regeneró para una nueva vida en Cristo. Esa obra no debe terminar, sino que debe continuar hasta que Dios nos diga, hasta que Dios nos llame. Si en esta mañana debo reflexionar en lo que Dios da de cada uno de nosotros, esto es lo que Dios demanda. Un corazón contrito y agradecido, hacer justicia, humillarse, ¿sí? Amar misericordia y humillarse ante su Dios. Que este pueda ser un desafío para cada uno de nosotros y que en este año, más allá de todo lo que Dios nos ponga por hacer, más allá de todo lo que Dios nos muestre, más allá de todas las obras que Dios nos indique que debemos hacer, que este pueda ser nuestro pensamiento y nuestro deseo. Mostrarnos ante Dios con un corazón sincero, humilde, quebrantado. Que Dios nos encuentre así y que de esta forma podamos ver el gran poder de Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. Oramos. Padre, gracias por el tiempo en el cual podemos abrir tu palabra. Y gracias, querido Dios, porque en ella podemos encontrar la voluntad
tu voluntad para cada uno de nosotros. Padre, que podamos reflexionar, ser desafiados y animados por tu palabra, oh Dios. Y que en este año podamos encontrarnos cada día, encontrarte cada día con un corazón quebrantado, humilde y agradecido. Y que de esta forma podamos ver esa mano transformadora, ese poder que tú tienes, oh Dios. Bendice, Padre Celestial, la familia en Cristo de esta iglesia. Y bendice, Padre Celestial, nuestros caminos también. Que podamos juntos ver las maravillas que tú tienes para cada uno de nosotros en este año. Que nada ni nadie nos detenga. Que podamos exaltar ese precioso y glorioso nombre, la persona de nuestro Salvador y Jesucristo. Padre, gracias por este tiempo. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.